Había quedado planteado, a partir de la reflexión de Martín Rodríguez, el tema del kirchnerismo y el movimiento obrero y la clase trabajadora. Fernando, vos habías escrito en su momento que la ruptura con Moyano fue una expresión distorsionada del enfrentamiento del gobierno con un sector del movimiento obrero y viceversa. ¿Querés arrancar vos? O sea, uno de las claves del peronismo a nivel histórico fue su relación con el movimiento obrero, con la clase trabajadora. En clave kirchnerista, ¿qué análisis haces? ¿Cómo era la frase? No, sí, hay una primera etapa del kirchnerismo que adoptó una forma más de coalición, en donde estaba una alianza con Moyano, inclusive hasta con Clarín, etc. Y después tenemos el segundo gobierno, donde ahí ya vamos por el quinto paro, seguramente vamos hacia el quinto paro nacional. En el medio, hacia la discusión de candidaturas del 2011, y después se produce el diálogo ese que tiene Moyano con Cristina, creo, en la cancha de River, y que tiene que haber un presidente trabajador, etc. Después se produce la ruptura, ¿no? Con Moyano. Hay distintas lecturas, digamos. Hay algunos que dicen, bueno, la realidad es que Néstor no lo hubiese manejado de otra manera, hubiese tenido otra política, etc. Hubiese mantenido lazos con el moyanismo, o no hubiese cometido el error de romper con un sindicato y el jefe de una central que tiene un poder importante, ¿no? Después quedó con gremios como el ESMATA, la UONE, etcétera, que son importantes también, pero responden más al gobierno. Entonces decía que lo que en realidad pasó es que ya desde el 2007, 2008, cuando Moyano cumplió un rol de controlar o de administrar las paritarias. Y si uno ve después del 2011, cuando gana con el 54%, inmediatamente uno de los primeros discursos es un ataque a los docentes brutal. ¿Está bien? Que no laburan, que si quieren hacer huelga, que espera que no hagan huelga. 3 meses de vacaciones y 4 horas Exactamente, por día. el discurso ese que tenía. Después también a los petroleros, por privilegiados, después también. Entonces yo veía que eso se expresaba por arriba, pero lo que había de fondo ya había empezado a afectar el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario. Lo que había de fondo era que esa expansión que se había logrado en los primeros años ya estaba mucho más contenida y era difícil de sostener. Y por lo tanto también ese empoderamiento social que había logrado los sindicatos llevó a la burocracia sindical a pedir más lugares también. Entonces había como un choque de tendencias objetivas que después se expresó de una manera. ¿Está bien? Alguno hubiese dicho, bueno, Néstor lo hubiese tratado de otra manera, o la realidad toma a las sensibilidades que les conviene para expresarse, digamos. Lo que no quiere decir que Cristina no tenga una sensibilidad especialmente gorila, en este sentido de antiobrera, digamos, o Kicillof, que sale a plantear que los sindicatos tienen que ser de servicios, etcétera, y no para pelear por la demanda de los trabajadores. Entonces, ahí yo creo, eso es lo que quería decir que hubo una expresión distorsionada que tuvo sus manifestaciones en 4 paros generales que fueron convocados por la central moyanista, más Barrio Nuevo, más Micheli, la participación de la izquierda, pero en general lograron una adhesión fuerte. ¿Está bien? Y esa teoría de que fue un gran secuestro nacional por el transporte, si para el transporte son paros fuertes, ¿no? Obviamente, pero no es solamente porque para el transporte y que estaba lleno de trabajadores que querían ir a trabajar y sino que más bien expresaron su malestar, y también se expresó electoralmente en el 2013, donde perdió en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo, y que por lo tanto hay, por lo menos con franjas que han recuperado han recuperado condiciones, hay un enfrentamiento, un malestar con el gobierno. Yo releía el libro de Martín y creo que cita un sociólogo que dice, bueno, el problema que tuvo el kirchnerismo es que dio concesiones y los trabajadores empezaron a creer de clase media. Y en la clase media solo hay lugar para la clase media, digamos, porque si no se altera el orden natural de las cosas. Entonces hay una queja como de las aspiraciones que crecieron. Entonces, que es un poco el discurso del gobierno ahora. Ya tuvieron demasiado, redistribuyamos entre los trabajadores y los que reciben la asignación universal, etc. Un poco esa era la idea, ¿no? No, yo creo que también ahí hay un balance contradictorio en cuanto al lugar que tuvieron los trabajadores en este ciclo largo de 12 años. Me parece que es un mosaico desigual que es muy interesante y
faltan todavía estudios sobre esos nuevos trabajadores, los que se incorporaron, digo, esos 5 millones de puestos de trabajo que creó el kirchnerismo, sobre todo en los primeros 4 o 5 años, sí, claro. Para mí, después dejó de crear empleo, sobre todo privado, digamos, no se creó. Bueno, ¿cómo son esas subjetividades? Ese 35% de trabajo negro, de cuentapropismo, de monotributista, de autoexplotación, bueno, lo que pasa con los trabajadores, qué sé yo, puede ser talleres textiles, o sea, también como nuevos microemprendimientos que algunos son previos a la crisis del 2001, pero que sobrevivieron intactos, digamos, no es que el kirchnerismo, la creación de empleo absorbió a esos trabajadores y los sacó de sus condiciones precarias de trabajo, sino que la salada siguió existiendo y se expandió. Y por otro lado, los nuevos trabajadores con nuevos derechos y con altísimo nivel de consumo. Me parece que eso es por lo menos 3 cortes que se pueden hacer de la nueva clase trabajadora, y me parece muy interesante para pensarlo, ¿no? La distancia entre dirigentes, qué sé yo, un Piñanelli, un Caló. Si Caló representa a los 200.000 nuevos metalúrgicos que se incorporaron al sindicato en estos 10 años, si Piñanelli representa a los obreros de Toyota, si lo representa a todo. Por ejemplo, lo que sucedió con los enfrentamientos de Piñanelli con la izquierda a mí me generó preocupación, porque dije, sí, Piñanelli está como reflotando ese macartismo del esmata tradicional y lo está medio inficionando, digamos, a sus bases, a nuevos trabajadores, que yo conozco algunos que jugaban a la pelota conmigo y hoy son obreros de Toyota, y pienso, bueno, puede florecer algo negativo, digamos, a nivel de subjetividad en esos nuevos laburantes que no vivieron, si vos querés, un peronismo más macarto, digamos. Bueno, no sé, hay que ver cómo es esa nueva subjetividad de estos nuevos trabajadores incluidos con altísimo nivel de consumo que conocieron Cancún, conocieron República Dominicana, que se fueron de vacaciones, que se compraron, muchos tienen su casa, auto, etc. Me parece que faltan estudios y preguntas y que hablen esos nuevos trabajadores y poder discutir con ellos. Y además, bueno, está esa discusión de, seguramente en todos estos años nacieron nuevos delegados y están naciendo delegados que mañana van a querer conducir el movimiento obrero argentino, digamos, en estos 12 años, y cómo es esa subjetividad y si es la resultante de una discusión histórica entre la izquierda y el peronismo, quizá, si estos nuevos trabajadores tienen el miedo a perder el trabajo, que ya no lo tienen, como lo tenían los que laburaban en la década del 90, ni tienen la veneración por los viejos caciques como la tenían antes, pero al mismo tiempo hay una relación entre base y dirigente. Digamos que no tengo conclusiones terminantes, pero sí me parece que es un campo muy, muy interesante, extraordinario para analizar de esos cientos de miles de pibes que se incorporaron al trabajo. Hay algunos que siguen viviendo en la década del 90, digamos, por lo menos un 35%, y hay otros que están metidos organizándose. Creció la tasa de afiliación en todos estos años, y bueno, están metidos dentro de grandes multinacionales, de automotrices, la subjetividad de los petroleros, los camioneros es un fenómeno previo. No sé, a mí me interesa ya casi más como periodista, digamos, y estudioso, me genera mucha curiosidad, y creo que ese es todo un campo de batalla, de disputa y de discusión, del que sabemos poco todavía. Digo, más allá de los lugares donde, que yo puede ser, no sé, un sindicato de alimentación donde crece la izquierda y donde, bueno, un burócrata como Daer se ve obligado, digamos, a negociar o discutir, y eso sucede en fábricas y en comisiones internas. Eso es un fenómeno muy interesante, pero además me preguntaría por la subjetividad de los trabajadores que están bajo la tutela de la burocracia tradicional. Digamos, ¿qué pasa en la cabeza, en el sentimiento, en el sentimiento, en la reflexión, en el corazón de todos esos nuevos trabajadores, y
Y eso tiene que ver también con cómo se van a resolver las paritarias. Martín, planteabas algo, anticipabas antes, que parte de esos trabajadores serían en última instancia, o parte, o el conjunto del movimiento obrero sería el que tiene mucho para reclamar o para defender en nunca menos, en esos términos lo planteabas vos. Claro, yo creo que el kirchnerismo, se me ocurrieron 1000 cosas, voy a tratar de ser sintético. Yo creo que el kirchnerismo se lleva mejor con un tipo de sector popular más abajo, ¿no? A lo mejor el beneficiario del AUH, ¿no? El que tiene una relación directa entre vamos a decir, su beneficio y el Estado, ¿no? Donde la relación es más directa, ¿no? Y después este fenómeno, ¿no? que del que falta literatura, pero ya hay también, ¿no? Esta autopercepción que hay en la Argentina de que el 80% creemos que somos de clase media, en tal caso, una justicia social, es decir, entre comillas, medida por el consumo, ¿no? Si nosotros medimos cuánto, la sociedad argentina mide cuánto bien o mal le va en función de su propio consumo, algunos patrones que quedaron de los 90, del cambio que hubo en el mundo, ¿no? Es decir, mucha gente considera su progreso en función de que pueda privatizar su vida, ¿no? Es decir, nadie quiere atenderse en el sistema de atención pública a la salud, y si no tenés obra social preferís pagar una prepaga, ¿no? Es decir, y esta migración que hay, ¿no? De la educación pública a la privada, en medida en sectores, hoy acá por el centro estaba con un mozo amigo y me decía, bueno, no, me hablaba de los hijos, me decía, no, yo los mando a la privada, ¿no? Un mozo, qué sé yo, debe laburar en negro a lo mejor. Digo, hay una cantidad de pautas culturales que no han cambiado, ¿no? Y que sobre eso se miden éxitos o fracasos, y también mide el gobierno sus éxitos o fracasos. ¿Qué sensación da a uno? Que el gobierno, cuando ganó Alfonsín, dijo una cosa, en el 83 dijo, no me van a votar los obreros, pero sí sus esposas, ¿no? Y uno decía, bueno, hay un voto social, o hubo un voto social Alfonsín, votado más en la casa que en la fábrica, ¿no? Es decir, y hay algo de eso, que tenía otras razones, pero hay algo de eso que sobrevive en esta última versión del kirchnerismo, ¿no? En cuanto a la palabra ciudadanía, me van a votar los ciudadanos consumidores, ¿no? ¿Y qué veo acá? Yo veo que en el último tramo del gobierno, el que yo me siento más alejado, ¿no? en mi adhesión al gobierno, ha sido el donde ha borrado las intermediaciones que tenía, lo que dijo Fer, la coalición de gobierno. Es decir, menos sindicatos, por ejemplo, menos organizaciones sociales. Luis Delía dejó de ser un referente de la Federación de Tierra y Vivienda, bueno, malo, el que sea, un referente de la Tierra y la Vivienda, y se convirtió en un vocero de la política exterior, por ejemplo, o de una de las líneas de la política exterior. ¿Dónde quedó la tierra y la vivienda en un país que no ha hecho nada? Es decir, el déficit habitacional es nacional y el acceso a la tierra es complejo, ¿no? ¿Dónde quedó esa representación? En ningún lado. Se convirtió en otra cosa, en un batallador cultural. La relación con los sindicatos, ¿qué significó? Yo tengo una consideración distinta que ustedes por Moyano. ¿Qué significó la ruptura con Moyano? Para mí, el fin de cualquier relación próxima y más intensa con el sindicalismo. Porque ¿quién reemplazó a Moyano? Yasky, Caló, ¿no? Alguien lo reta a la mujer, digo, ¿quién reemplazó? Es decir, ni hablar, en otro orden, los gobernadores y los intendentes en el rol maltratado que han tenido, ¿no? El principal candidato del Frente para la Victoria es un gobernador que hay, ¿no? Buscás cualquier imagen que se puede buscar de él, cualquier video, lo están retando, ¿no? Entonces, lo llevo hacia una suerte de mirada sobre lo organizacional en sí mismo del gobierno, que ha restado esos. Cualquiera que dijera, yo tengo este poder. Cristina ganó el 54% y dijo, bueno, acá traigo mi parte, pertenezco a este sindicato, tengo tantos afiliados, votamos. No, es el 54%, es la presidenta hablando a su ciudadanía. Ese borramiento significó para mí una suerte de crisis política en el propio oficialismo, de la que se ha dicho y se la ha nombrado de muchas maneras, en la que el sindicalismo es un capítulo también, además de que ha sido, no casualmente, y sobre eso la prosa de izquierda se trabaja mucho en las articulaciones que tiene a veces la objetividad y la subjetividad, ha sido el momento menos de vacas flacas del modelo, ¿no? Donde las buenas noticias ya no son tanto, donde la presión fiscal la siente el propio trabajador y donde, digamos, la reacción sindical se mide. Entonces, yo creo que ha sido el último gobierno, a mí el que menos me gustó, el que despojó al peronismo de cualquier contradicción, ¿no? Es decir, y que la contradicción es una vitalidad del peronismo, no es un problema del peronismo. Es decir, el peronismo es una identidad política que crece en la contradicción, le ha restado contradicción al propio peronismo y ha despejado en esta especie de escena, ¿no? Donde está Cristina y el diálogo directo con esa ciudadanía. Creo que este es
el escenario planteado y que creo que es el menos interesante y lo que ha pasado con los sindicatos. Estás dando un pie, no sé si alguno quería... Yo una cosita muy breve que me quedó y en parte de lo que decía Martín, que para mí el sindicalismo con todas sus diferencias, desde la izquierda hasta cualquier sindicato el más ortodoxo, representa una amenaza para la política, digamos, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y por eso ningún candidato de los grandes adhiere a un paro, digamos, o toma todos los recaudos que puede. Y me parece que eso es interesante, más allá de que, bueno, por supuesto se puede discutir quién conduce un paro y si está bien o está mal, que la izquierda se pliegue un paro que lo motorice Moyano, Barrio Nuevo, etcétera. Pero mi criterio es que el sindicalismo en su conjunto, con todas sus infinitas variantes contradictorias entre sí y sus disputas internas, representa un problema, un desafío para la clase política que es interesante y que tiene siempre alguna relación más o menos mediada, más o menos transparente con lo que están demandando las bases, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es un problema para la política, en este caso el kirchnerismo o el gobierno que venga. Sí, déjame, ahí pues, me parece interesante eso porque efectivamente, digamos, si no cumplieran ese rol no serían la burocracia sindical en términos con el poder que tienen, de lo claro. que son. Claro, si todos fueran Caló o Piñanelli, el movimiento obrero regalarían el movimiento obrero de la izquierda, entonces tiene que haber algunas ubicaciones bandoristas y todo lo demás. Ahora, por lo que planteaban antes, por ejemplo, en el mundo de ese, no solo el 34% que trabaja en negro, sino el otro 50% que gana menos de 5.000 pesos, en fábricas de la UON de Rosario, donde nosotros tenemos trabajo, o intervención política, se vive una dictadura, digamos. También hay una realidad que se expresó en Lear y salió de la Panamericana por el impulso que le dio la Panamericana y la intervención de la izquierda salió, y creo que es el rol progresivo que tuvo la lucha de Lear, salió a la palestra pública la dictadura que hay dentro de las fábricas, ¿está bien? Porque ahí hizo secuestros de trabajadores, asambleas truchas, la estatización de los sindicatos y la regimentación de los sindicatos y el poder que se le da a las cúpulas sindicales, en todos los casos, también presentar una lista de oposición, eso se puede encontrar el relato de hoy como se lo encuentra en Walsh en su momento, cuando decía cómo presentar un candidato, quiere ir a presentar la lista y todo lo demás, con empresas ahora terriblemente poderosas, ¿está bien? Que generar, bueno, lo de Lear lo demostró. Es una industria de Estado en la cual Débora Giorgi cumplió el rol de ministra de Industria, porque fue la ministra de los dueños de las industrias, en un conflicto increíble, y que si tuvo una cosa potencialmente buena fue que mostró el totalitarismo sindical y en algunos lugares más fuertes que hay, lo cual es una gran mediación para la intervención de la clase trabajadora históricamente y ahora, ¿no?, en la realidad.